Entonces vamos a darle la bienvenida a No se diga más a nuestro invitado especial del día de hoy. Él es el doctor Isaac Naón. El doctor Naón es doctor en comunicaciones. Es un consultor experto con una trayectoria de casi 30 años como asesor en distintas disciplinas, pero muy enfocado a los temas de comunicación, comunicación política e incluso una una materia que es muy interesante y que probablemente más adelante lo tengamos con el tema de las vacunas, porque también es experto en comunicación de salud. Pero hoy lo hemos invitado al doctor Naón, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a hablar de la situación en El Salvador, esta decisión que toma Nayib Bukele durante el fin de semana de, a través del Congreso, destituir a los magistrados del Tribunal Constitucional, perdonen, y al fiscal general de la Nación, con lo cual se dice que ya tiene el control de todos los poderes, lo cual está sin duda alguna en contra de los principios más básicos de cualquier sistema democrático. Doctor Naón, bienvenido. Desde Bienvenido. Canadá, por Buenas cierto. noches. Bienvenido. Buenas noches, Karina, y buenas noches, Alexander. Gracias por la invitación, por la oportunidad de comentar este caso que revela lo que decía hoy un colega, un politólogo, Ángel Álvarez, que es muy interesante, que en Latinoamérica y el Caribe, al final lo que se imponen son, digamos, las figuras políticas y no las instituciones. Y el caso del actual presidente de El Salvador nos confirma eso, que lamentablemente nuestros sistemas democráticos son muy débiles y todavía, digamos, lo que se llamaba tradicionalmente el hombre fuerte es el que termina imponiendo la línea política y el que termina controlando todos los poderes. Lo vemos en la derecha con el caso de Bukele, lo vemos en la izquierda o la llamada izquierda en Venezuela, lo vimos antes en el Perú de Fujimori y lo hemos visto repetidas veces. Pero claro, aquí hay una diferencia que es importante, que es la forma de comunicación política de este presidente, que es una comunicación que podríamos llamar muy directa con la gente a través de las redes sociales. Es un presidente joven, es un presidente que sabe manejar las redes, que un poco pasa por encima de los canales regulares de comunicación para comunicarse con sus seguidores, para anunciar sus medidas y obviamente para también mantener su popularidad. Entonces yo creo que vemos algo muy tradicional de Latinoamérica y el Caribe, que es el autoritarismo, que es este personaje que se impone a las instituciones, pero también vemos una nueva forma de comunicación política donde ya el presidente no depende de los medios tradicionales, sino que utiliza las redes sociales un poco al estilo de lo que hizo Trump durante su presidencia. No es muy distinto de eso. Así que yo creo que estamos asistiendo, digamos, a una mezcla lamentable de autoritarismo con estas nuevas formas de comunicación. Ahora, Isaac, esto no debería sorprendernos a nadie, porque desde su propia llegada al poder, todo el mundo podía, que claro, eso en el ambiente en el que estamos se veía nice, se veía, así como decimos en Dominicana, se veía muy chulo Muy que un cool. presidente muy cool, un presidente diera instrucciones y anunciara medidas a través de Twitter, pero que en el caso de Bukele no solamente era que anunciaba las medidas, porque eso podría ser absolutamente sensato, pero daba instrucciones y destituía gente por su propia cuenta de Twitter. Entonces, eso pareciera estar en línea con ese comportamiento que él mostró desde el día uno. Claro, porque él es un político muy singular. Él no viene, digamos, de los partidos tradicionales de El Salvador que entraron en el juego político después que se logró la pacificación. Él es un outsider, podríamos decir, de la política, que primero fue alcalde de San Salvador hizo una gestión que fue bastante, por lo menos, popular entre la gente, y él rompe con esos esquemas. O sea, él rompe con los esquemas de la política tradicional de los partidos, él un poco va por su cuenta, no tiene lo que se llamaba antes tradicionalmente la disciplina partidista, pero además viene con ese estilo que refleja un poco el tiempo que estamos viviendo, que es este tiempo donde el político de alguna forma mantiene esa comunicación directa
con su base. Él está respondiendo a su base. Su base tiene unas expectativas. Su base, cansada probablemente del sistema tradicional político, de los problemas que tiene El Salvador, como muchos otros países, de la violencia, porque recordemos que la violencia criminal se ha desbordado en El Salvador. Entonces la gente ante esta situación, pues elige al outsider. Quiere romper con el esquema tradicional. Llega un político joven, llega un político que mantiene esa comunicación directa con su base y él se siente legitimado para tomar esa medida, digamos, para terminar con la división tradicional de los poderes y acabar con las instituciones. Hasta el momento, Nayib Bukele ha sido considerado como el presidente mejor valorado de América Latina. ¿Usted entiende que esta decisión podría afectar esta valoración? Yo escuchaba esta mañana las noticias, seguía un poco las noticias desde San Salvador y no ha habido protestas. No ha habido ninguna manifestación contra esta medida del presidente. Decían que él la tomó en la noche, digamos, que hizo de una forma muy calculada que el Congreso decidiera destituir al Tribunal Constitucional y al fiscal. Pero yo creo que no hemos visto hasta ahora ninguna reacción, porque de alguna forma yo creo que la base, por lo menos de él, la base que lo eligió, esperaba este tipo de acciones. No la estoy justificando, no la estoy, digamos, creo que son acciones que lamentablemente confirman las tendencias autocráticas que siempre están allí presentes en nuestra América Latina y el Caribe, pero yo creo que su base esperaba eso, porque su base está, digamos, esperando que el antipolítico vaya contra ese sistema que probablemente tiene muchos problemas de justicia, donde ha habido corrupción y, como decía anteriormente, un sistema que lamentablemente no ha sabido lidiar con el problema de la violencia, que es muy grave en El Salvador. Correcto. Doctor Nao, vamos a hacer una pequeña pausa que nos corresponde ahora para identificar a la emisora. Amigos, les recordamos que estamos en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5, nuestros teléfonos 809-682-9850. Estamos conversando sobre la situación en El Salvador. Ya volvemos. Bien, amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5. Estamos conversando con el doctor Isaac Naón acerca de la situación generada en El Salvador durante el fin de semana con la destitución de los magistrados del Tribunal en lo Constitucional y el fiscal general de la República, lo cual ha sido interpretado por prácticamente el mundo entero como una señal muy negativa o por lo menos que dista de lo que es un sistema democrático tradicional. Doctor Naón, usted decía antes de la pausa, en cuanto a que los seguidores de Bukele no han tenido mayor reacción negativa precisamente porque de alguna manera esperaban este tipo de acciones ante lo que había ocurrido políticamente durante muchos años antes de la llegada de Bukele al país. Incluso él tiene un poco más de 2 años, si no me equivoco, en el gobierno, y esas medidas, él ha tomado medidas que han sido muy beneficiosas para el país en general. Ha logrado reducir la delincuencia o los índices de violencia, que es uno de los males mayores en El Salvador. Y esto entonces lo toman como, bueno, era necesario. Pero no corremos el riesgo, o no corre El Salvador el riesgo de que pase como ha ocurrido en otros países, como por ejemplo Venezuela, en el que un personaje como Hugo Chávez al principio era admirado por prácticamente el país entero y muchos otros países, fue tomando medidas muy populares hasta que llegó un momento en que se quitó la careta y ya todo el mundo sabe a dónde ha llevado al país lo que en un momento se llamó el chavismo. ¿No se corre el riesgo en El Salvador de que ocurra algo similar? Depende, y depende de la economía. O sea, yo creo que el caso de Venezuela demuestra que la autocracia, efectivamente, las dictaduras, el poder autocrático, puede tener efectos muy negativos, tanto en lo político como en lo económico. O sea, lo que hemos visto en Venezuela es que lamentablemente la situación se ha deteriorado económicamente mucho. En el caso de El Salvador, todo va a depender de la economía. Obviamente estamos viviendo momentos de incertidumbre en la economía del mundo, pero pareciera que vamos viendo la luz al final del túnel, vamos viendo la salida de la crisis, por lo menos de COVID, con la vacunación, con el hecho de que ya empieza a verse una reducción de mortalidad y de casos en muchos países donde la vacunación ha avanzado.
Y probablemente sí, desde el punto de vista económico, el presidente de El Salvador logra buenos resultados, pues eso no necesariamente se traduzca en una caída de su popularidad por su comportamiento autocrático. Es un poco la paradoja de un país como la de Singapur, un país extremadamente chiquito de Asia, una ciudad-estado prácticamente, que ha estado gobernada desde hace muchísimos años por un sistema autocrático de mano dura, donde no hay libertad, digamos, o división de poderes, pero que económicamente es un país estable, un país que ha logrado prosperidad, que ha atraído migración de muchos sitios. Y podría ser que el presidente Bukele esté un poco apuntando a ese modelo. Ahora, por supuesto que eso no es deseable. O sea, lo deseable es que haya crecimiento económico en democracia. Eso sería lo deseable. Pero lamentablemente estamos viendo que no siempre es el caso, que tú puedes lograr crecimiento económico, pero al mismo tiempo puedes prescindir de las instituciones democráticas. Y eso sí es un peligro. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer es, ¿qué papel tienen las instituciones como la OEA o los países de Latinoamérica y el Caribe en esta crisis? Y lamentablemente, a pesar de todos los pesares, por ejemplo, en el caso de Venezuela se creó el famoso Grupo de Lima, en el caso de Venezuela, la misma República Dominicana facilitó un proceso de negociación, pero ahí está todavía Maduro y no parece que va a haber cambio. Entonces podríamos decir que lamentablemente las instituciones como la OEA o la presión que puedan ejercer otros países, incluyendo a los Estados Unidos, pareciera que no tiene mayor efecto en resolver estas crisis políticas. Y eso sí nos debe preocupar, porque entonces al ver esto, yo creo que ese fue parte del cálculo del presidente de El Salvador, al ver que al final las instituciones regionales, ni las grandes potencias como los Estados Unidos, pues a pesar de las sanciones, a pesar de las condenas, al final no logran nada, pues yo creo que eso se puede convertir en un ejemplo que imiten otros presidentes en otros países. Y eso sí nos debe preocupar, porque ahí entonces estaríamos retrocediendo. O sea, nosotros vimos una ola de avance de democratización en América Latina y el Caribe, que fue muy importante. Y no deberíamos perder esos avances democráticos. Pero la tentación está allí y si hay un sistema internacional y particularmente un sistema, digamos, en las Américas, que no puede hacer nada al respecto, prácticamente nada más allá de declaraciones, pues la tentación autocrática está allí y se puede multiplicar en muchos otros países. Esto podría ser entonces la demostración de que ya organismos como la OEA ya han perdido su sentido. No creo que hayan perdido su sentido, pero obviamente sí han perdido su capacidad de influencia. Yo creo que los dominicanos, por supuesto, estoy hablando de un público muy joven, pero se acordarán del papel de la OEA cuando se condenó a Trujillo allí en los años 60 y cómo esa condena de Trujillo de alguna manera puso en evidencia lo que estaba pasando en la República Dominicana y los problemas que había allí. Y eso de alguna forma contribuyó a ese proceso de transición política que se dio en la República Dominicana. Podemos pensar en otros mecanismos regionales, como el grupo de Contadora que logró la paz en Centroamérica, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos avances que se habían logrado, yo creo que se están perdiendo un poco. Y eso es lo que hay que pensar digamos, en un contexto más de región, porque yo creo que América Latina tiene que avanzar junta. O sea, tiene que avanzar a la democracia, tiene que avanzar en el crecimiento económico junto. Y lo voy a decir con un caso que yo creo que los dominicanos van a entender muy bien. Cuando las cosas van mal en un país, al final termina afectando a los otros países de la región. Y ustedes lo saben muy bien con el flujo de migración que ha habido de venezolanos que han sido muy bien recibidos en la República Dominicana. Pero lo hemos visto, cómo han llegado a Colombia, cómo han llegado hasta Chile. ¿Por qué? Porque la crisis de Venezuela de alguna manera los ha expulsado. Y Igual esto que es la un crisis problema. permanente de Haití.
Sí. Exactamente. O en el caso de Haití, por supuesto. Entonces, yo creo que no es porque esto esté pasando en El Salvador que no nos tenga que importar, porque al final todo esto termina teniendo repercusiones en los otros países de la región. Si bien Y es eso es muy importante. Si bien Sí, es Karim. que Bukele ha sido reconocido por su comunicación política, su comunicación a través de las redes y su contacto con la ciudadanía, su contacto permanente, ¿cuál sería una debilidad u oportunidad de mejora que podríamos identificar para él en este ámbito? Algo que podrían mejorar, bueno, yo creo que sería respetar las instituciones, pero eso no sé si va a ser tan fácil, porque aquí ocurre algo que es muy interesante, ¿no? Esto es como una retroalimentación. O sea, en la medida en que un presidente piensa que la comunicación directa con su base es la que le asegura la legitimidad, o sea, en la medida en que eso sea como un efecto de reforzamiento, pues lo que hace es repetir ese comportamiento y pone de lado a las instituciones. Voy a hacer una comparación, a ver, las comparaciones son en general odiosas, pero voy a hacer una comparación que creo que vale la pena hacer. Trump gobernó de alguna manera un poco con ese estilo también. No llegó a los extremos, digamos, de disolver la Corte Suprema o de destituir a gente en el Congreso, cosas de esas, pero sí gobernó con un estilo similar de comunicación directa con su base. Pero ¿qué es lo que pasó al final? Que las instituciones en Estados Unidos, hay que reconocerlo, mantuvieron el equilibrio entre los poderes, a pesar de todos los pesares, a pesar de todos los escándalos, a pesar de la pugnacidad que Trump tenía con respecto a las instituciones, a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Al final, las instituciones se impusieron. Y yo creo que eso es lo que nosotros no tenemos en la América Latina y el Caribe. Tenemos una debilidad institucional. Dependemos demasiado de estos líderes carismáticos que son los que terminan imponiéndose. Yo creo que es allí el problema. Ahora, ¿qué podría hacer el presidente de El Salvador, digamos, en ese sentido? Bueno, yo creo que le estamos pidiendo que un poco vaya contra su, digamos, su proyecto. Digamos, sería la negación de su proyecto, dejar de comunicarse de esa forma directa con la gente o dejar de imponerse y de tratar de controlar todas las instituciones. Ahora, lo que hay que ver es si en El Salvador hay sectores que son capaces de contrarrestar esa política. Y es algo que no está muy claro. Por ejemplo, pensemos en la izquierda, representada por el Frente Farabundo Martí, que en algún momento fue popular, que viene de las luchas pasadas guerrilleras y que aceptó las reglas del juego democrático. Pareciera que están disminuidos. Y lo mismo con la democracia cristiana y otros sectores. Entonces, el problema es que también los movimientos y partidos tradicionales, y lo vemos en muchos sitios, lo vemos en Perú ahora, donde no vamos a ver qué pasa con las elecciones en el Perú, lo vemos en Venezuela, lo vemos en prácticamente todos los países. Los partidos tradicionales se han desgastado muchísimo y no tienen esa capacidad de un contrapeso. Digamos, cuando los partidos, digamos, existen y tienen un cierto poder, hay un contrapeso, hay alternabilidad. Pero en el momento en que eso desaparece, se impone la figura, digamos, más carismática, más popular, e incluso aquella que por la fuerza termina imponiendo una política. Así es. Bueno, doctor Naón, agradecidos de que haya atendido nuestra invitación del día de hoy. Y bueno, ahora de aquí en adelante habrá mucha tela que cortar con El Salvador. Vamos a seguir pendientes a ver qué pasa. Gracias. Muchísimas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Buenas noches, Karina y Alexander. Bye bye. Gracias. Gracias. Ha Placer sido tenerlo el con doctor nosotros. Isaac Naón conversando con nosotros acerca de la situación en El Salvador en No se diga más.